Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Es un gusto, ¿verdad?, poderles saludar en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me gozo en el Señor, ¿verdad?, poder llegar hacia ustedes, hacia sus hogares, ¿verdad?, a través de este medio. Y pues queremos aprovechar el tiempo, hermanos, para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y en esta hora de la noche voy a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema la justificación, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado decir de que según las escrituras, pues que Cristo fue crucificado y que murió, que resucitó al tercer día. Está bien, eso es una gran verdad, excelente, y no lo podemos negar, amén. Pero yo quiero hablar un poco acerca de la justificación y una de las cosas que realmente hizo Cristo en la cruz del Calvario, aparte de morir y dar su vida, porque el tema de la crucifixión de Cristo es bien profundo, hermanos, ¿verdad? Y por ejemplo está la justificación, está la reconciliación, ¿verdad? Y la redención. Y todas estas facetas, hermanos, acontecieron en la cruz del Calvario. Yo me voy a enfocar por hoy, espero en el Señor poderles compartir las otras, y todas tienen que ver con la cruz y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, amén, por cada uno de nosotros. Y me voy a enfocar en lo que es la justificación. Y para esto pues les voy a compartir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice la escritura de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Entonces, como usted pudo escuchar, según las escrituras, dice que a los que llamó, a estos también justificó. Y es ahí donde yo me quiero enfocar. Si usted puede compartir esta palabra, pues gloria a Cristo, hermanos, gloria a Cristo. Desde antemano, pues ruego al Señor de que esta palabra sea de mucha bendición a su vida, como lo ha sido también a mi vida. Amén. Y quiero comenzar, hermanos, dándoles una explicación acerca de lo que es la justificación. Usted podrá decir, pero ¿qué es ser justo? ¿Qué es la justificación? Ok, bueno, en pocas palabras, hermanos, el ser justo o el ser justificado o la justificación es ser declarado justo, es ser declarado libre de juicio y de la culpa, o es ser declarado bueno, como por ejemplo, como acontece en los tribunales terrenales, hermanos. El ser justo es de ser declarado inocente. El ser justificado es ser declarado libre de culpa, ¿ok? Ahora, usted se puede analizar, hermanos, en los tribunales terrenales, hablando en los tribunales terrenales, usted se va a dar cuenta de que en un tribunal siempre hay un juez, hay un abogado y también está el que es acusado, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí se determina, en un tribunal terrenal se determina si la persona que está siendo culpable, ya puede ser por X o Y motivo, pero él tiene que tener algo por lo que se le acusa, ¿verdad? Y en un tribunal se comprueba si realmente este hombre es justo, ¿verdad? O es culpable, ¿ok? Entonces, quien determina eso es el juez. Y nosotros, hermanos, no podemos empezar a hablar de la justificación sin antes hablar del juez justo que nosotros tenemos, que en este caso es Dios. Según la escritura en Génesis 18, versículo 25, la Biblia nos enseña a nosotros, porque le voy a dar esto un poco resumido, lo que es la introducción, para entrar a profundidad en esto. Quiero aprovechar el tiempo, amén. Según las escrituras, en Génesis 18, 25, usted lo puede leer ahí detenidamente, dice la Biblia de que Dios es el juez de toda la tierra, amén. Dice la escritura también en Deuteronomio 32, 4,
de que Él es justo y Él es recto, dice la palabra, hablando de Dios. Estoy hablando un poco acerca de la justicia de Dios, de lo que la Biblia dice acerca de la justicia del Señor. Amén. Dice la Biblia en Salmos capítulo 11, versículo 7, habla y Él dice que Él es justo y Él ama la justicia, dice la palabra. En Salmos 145, versículo 17, la Biblia nos dice de que Él es justo en todos sus caminos, dice la palabra. Amén. En Salmos 119, 75, dice la Escritura de que sus juicios son justos. Hermanos, la justicia es uno de los atributos muy especiales de Dios. Todos son muy especiales de parte del Señor, y uno de esos es la justicia. Amén. Dios es 100% justo. Ahora, hermano, lo triste es el caso de nosotros. Amén. Lo triste es el caso de nosotros. Un ejemplo, hermanos. La Biblia nos enseña, le hablé un poco acerca de lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que, según las Escrituras, de que Él es el juez de toda la tierra, que Él es justo y recto, que Él ama, que Él es justo y Él ama la justicia, que todos sus caminos son justos y que sus juicios son justos. Vimos nosotros con la introducción, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de nosotros. Hermanos, para comenzar, desde el momento que nosotros nacemos en pecado, desde ahí somos culpables ante el Señor. Escúcheme bien. Y por consiguiente, como dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, dice Romanos capítulo 3:23. Ahora, por causa del pecado de Adán y Eva, es por eso que nosotros nacemos en pecado. Desde el momento que nosotros nacemos en pecado y practicamos el pecado y vivimos en el pecado, ¿verdad?, somos declarados culpables ante el Señor. Escúcheme bien, desde ahí ya estamos en serios problemas ante el Señor. Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura que no hay un justo, como también lo dice Eclesiastés 7:20, que no hay ni un justo, no hay ni un bueno, no hay quien busque a Dios, solamente Él. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice la Escritura de la siguiente manera: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice la palabra, que haga el bien y que nunca peque. Escúcheme bien, Eclesiastés 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O sea, que nosotros somos culpables ante el Señor por nuestras injusticias y por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Por consiguiente, merecemos ser juzgados por Dios. Hermanos, y vamos a ir viendo según las Escrituras. Y este tema es bien interesante, hermanos, y usted se va a dar cuenta del papel que hizo Cristo, o la obra poderosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario para podernos declarar justos ante el Señor. Vamos a ver. Bueno, vimos nosotros en unas Escrituras que no hay ni un justo en la tierra. Yo ni usted podemos declararlos justos ante el Señor de ninguna manera. Ahora, hermanos, gloria sea el nombre de Jesús. Permítanme, amados hermanos. Ahora, veamos lo que dice la Escritura respecto a nuestra justicia. Vamos a leer Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Dice la Biblia, escúcheme bien, mire qué tremenda palabra esto. Espero en el Señor de que esta palabra esté siendo de mucha bendición a su vida, como también a mí. Amén. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos edificados. Amén. Dice la palabra en Isaías 64, versículo 6. Mire qué tremenda palabra. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias
como trapos de inmundicia. Escúcheme bien cómo son nuestras justicias. Como trapos de inmundicia, dice la palabra. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades los llevaron como el viento, dice la palabra. Escúcheme bien, esto a mí me llamó la atención. Dice la Biblia, a donde acabamos de leer, Isaías 64, versículo 6, que todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y yo me preguntaba y me puse a investigar, pero ¿qué es un trapo de inmundicia? ¿Cómo es que Dios, delante de Él, nuestras justicias son como trapo de inmundicia? Hermano, indagando e investigando, me di cuenta de que un trapo de inmundicia, hermanos, es un trapo lleno de sangre, de menstruación. Esto le va a sonar bien tremendo, pero esa es la gran verdad. Un trapo de inmundicia es un trapo lleno de sangre, de menstruación. Ahora usted, mire usted, hermano, cómo Dios considera nuestras justicias delante de Él. O sea, somos como suciedad delante del Señor. Y usted me dirá, pero ¿cómo es eso? Bueno, lo acabamos de leer según las Escrituras, hermanos. ¿Cómo el hombre puede justificarse ante el Señor por sí mismo? Jamás, jamás, hermano. Ahora, vamos a seguir leyendo porque esto es bien tremendo. Usted va a ir comprendiendo cómo es esto de la justificación. Hermanos, dice la Escritura, esto lo dijo Job, Job capítulo 25, versículo 4, dice la Escritura: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es una pregunta. Otra pregunta: ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Dice la Escritura: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo alguien puede venir delante de Dios y decirle: Señor, pero yo no me meto con nadie, yo soy una buena persona, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie? Si nosotros vimos según las Escrituras de que no hay nadie justo ante el Señor que pueda justificarse ante el Señor por su propia cuenta. Es bien difícil. Todos somos culpables ante el Señor. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se vendrá ante el Señor y decirle: Señor, yo soy más bueno que tú? Esto es bien tremendo, hermanos. Ahora, dice la Escritura, la Biblia habla de un hombre en Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10. Habla de dos hombres, hermanos, y pongan mucha atención. Dice la Escritura, Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, escúcheme bien, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra. Esto lo habló Cristo. Y Cristo pone el ejemplo de dos varones. Pero a mí me llamó la atención, las dos me llamaron la atención. Pero mire cómo dijo, cómo este fariseo se justificaba ante el Señor. Él pensaba, hermanos, de que por ayunar, de que por dar diezmo y de no robar, de no ser injusto, de no adulterar, pensaba que él se iba a justificar delante del Señor. Yo no estoy en contra de los ayunos, jamás en la vida. Yo sé que Cristo los estableció,
Cristo nos lo dejó. Aún en el Antiguo Testamento Dios lo demandaba. Hermanos, pero, escúchenme bien lo que les voy a decir. Ningún ser humano y ningún hombre, hermanos, ningún hombre puede justificarse ante el Señor en decir, yo solo paso ayunando, yo solo paso orando. Eso a nosotros no los hace bueno ante el Señor, jamás. Porque desde el momento que desde el momento que en nosotros está el pecado, y muchas veces pecamos ante el Señor, desde ahí somos declarados culpables ante el Señor. Y la Biblia dice que no hay ningún hombre que haga el bien y nunca peque, dice la palabra. El que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, dice la palabra, y la verdad no está en él. Hermanos, este hombre, él entre comillas, él se justificó ante el Señor, pero usted se da cuenta quién fue el que regresó justificado por haberse humillado ante el Señor y reconocer que era un hombre pecador. Porque si hay algo en lo que nosotros debemos de reposar es en Dios. Si hay alguien en lo que nosotros debemos de humillarlos es ante el Señor, porque Él es el único que los puede a nosotros justificar. Y esto lo vamos a ver más adelantito, hermanos. Ahora, Cristo le dijo a los apóstoles, en contraste con estos hombres fariseos, Jesús les dijo, Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cristo les decía a los apóstoles, a sus seguidores, cuídense ustedes, hermanos, de hacer su propia justicia delante del Señor. Guárdense de hacer vuestra justicia ante los hombres. O sea, que por más que un hombre pretenda ser bueno e inocente delante de los hombres, ante la presencia de Dios, es imposible. Porque ante el Señor todos somos culpables. Ahora, hermanos, imagínense ustedes, el hombre, ni aún guardando la ley, aunque yo sé que es algo imposible, es algo bien difícil, ni aún así el hombre es justificado ante el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, déjenme decirles de que Dios pueda bendecir, ¿verdad?, a todos los hermanos que están escuchando este mensaje, ¿verdad? Los jóvenes, Dios los bendiga. Y a cada uno, hermanos, de los que están escuchando esta palabra del Señor, espero en Dios que pueda ser de mucha bendición a su vida y porque Dios quiere decirnos en esta hora. Amén. Para mí es un gusto, hermanos, poder llegar hacia ustedes, ¿verdad? Y compartan la palabra del Señor, hermanos, para que otros hermanos puedan ser edificados, para que otros hermanos puedan ser bendecidos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos. Quisiera saludarlos a todos, pero vamos a continuar. Amén. Me basta con que usted esté escuchando la palabra del Señor y pueda guardarla en su corazón y pues lo mucho o lo poco ponerlo por obra. Amén. Con la ayuda del Señor. Vamos a continuar. Hermanos, nosotros ni aún guardando la ley podemos declararlos justos ante el Señor. Déjenme decirle, hermanos, de que en cierta ocasión vamos a leer esto en Lucas 10:25 y veamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué le digo yo que ni aún nosotros guardando la ley podemos justificarlos ante el Señor? Veamos lo que dice la Escritura. Lucas 10. Vamos a leer Lucas 10. Versículo 25 al 29. Lucas 10, versículo 25 al 29. Dice la Escritura de la siguiente manera. Ponga mucha atención. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, hablándole a Jesús para probarlo. Dice la Escritura: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?, le dijo Cristo. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, escúcheme bien, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, y vino, dice, y poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero escúcheme bien, hermanos. Note usted que Cristo habla de un samaritano, pero también habla de un levita, hermanos, haciéndole un énfasis de Cristo hacia él. O sea que este hombre, él decía que él guardaba la ley, porque Cristo le dijo, bien has hecho. Pero según la historia que Cristo le cuenta, el hombre no hacía misericordia con nadie. No amaba al prójimo. Y es por eso que yo le digo, hermanos, de que cómo el hombre se va a justificar ante el Señor. Porque él vino y queriéndose justificar delante del Señor, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Cristo le empezó a decir, si Cristo le habló respecto a esto es porque él no hacía misericordia, no ayudaba al necesitado y cosas así. Hermanos, Gálatas 2:16 dice lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice la palabra del Señor. Hermano, imagínese usted qué triste hoy en día de que muchas personas creen de que por guardar la ley ellos van a ser justificados delante del Señor, y nadie guarda la ley, es algo imposible, hermanos. Al contrario, hermanos, ¿sabe qué es lo que hace la ley en nosotros? Saca a la luz el pecado. Como dijo el apóstol Pablo, si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría qué es la codicia. Hermanos, ¿qué es lo que hace la ley en el hombre? Saca a la luz el pecado. Desde el momento que saca a la luz el pecado, el hombre es culpable, porque nadie cumple la ley. Y nadie puede decir delante del Señor, yo guardo la ley y por eso voy a ser salvo. No, hermanos, por medio de la ley nadie se va a salvar. Porque si yo dijera que por guardar la ley voy a ser salvo, entonces haría a un lado a Jesucristo y estaría diciendo que no necesito a Cristo para ser salvo, cuando la Biblia dice que el que en él cree será salvo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces yo no puedo apoyarme en guardar la ley y en decir que por la ley soy, porque entonces estaría haciendo a un lado a Cristo. Y nosotros somos salvos únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, hermanos, vimos nosotros en las Escrituras de que el hombre por guardar la ley no es justo ante el Señor. Hermanos, imagínese usted, el apóstol Pablo se consideraba bueno, pero por eso él no se justificaba ante a sí mismo. Primera de Corintios 4:4. Escúcheme bien. Pablo, ustedes saben quién, según las Escrituras, quién fue el apóstol Pablo. Un hombre que vivió fervientemente sirviendo a Cristo. Un hombre que, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió varias cartas
del Nuevo Testamento, si no me equivoco, empezando desde Romanos, bastantes cartas, hermanos. Pero imagínense usted que este hombre, de nada, como dice 1 Corintios 4:4, él de nada tenía mala conciencia, como dice la Escritura, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Amén. Hermanos, usted se da cuenta de que Pablo, siervo de Cristo, aún sirviendo a Cristo, nunca se justificaba ante el Señor. Y ahora nosotros, hermanos, dígame usted, ahora, dice la Escritura de que tampoco Job se justificaba ante el Señor. Y imagínese usted, hermanos, vamos a leer Job. Escúcheme bien, ustedes conocen la historia de Job. Dice la Biblia de que Job, usted lee Job desde el capítulo 1, usted se va a dar cuenta de que la Biblia habla, Dios mismo da testimonio de Job, un hombre justo, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aún Job, en su interior, él nunca se consideraba justo ante el Señor, porque el único justo es Dios, el único bueno es Dios. Hermanos, dijo Job de la siguiente manera: aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez, dijo Job. Escúcheme bien. Y aún Dios dando testimonio de Job. ¿Por qué? Porque el hombre sabía en su interior que había pecado en él siempre. Hermanos, vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿cómo es que nosotros somos justificados delante del Señor? A través de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice la palabra. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ahora, escúcheme bien, hermanos. Dios a nosotros los proveyó de su justicia. Escúcheme bien, ¿cómo es esto? Dios es justo. Dios es justo. Él es juez. Pero como Él es justo y Él sabía de que ninguno de nosotros somos justos, entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Los dio de su justicia a través de Cristo. Hermanos, los proveyó de su justicia a nosotros a través de Cristo. ¿Cómo así? Si nosotros los presentamos ante el Señor, ante Dios, automáticamente nosotros somos declarados culpables ante el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? A través de su sacrificio y a través del lavamiento y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, Cristo nos vistió con su justicia. Porque dice la Biblia que el justo se dio por los injustos para declararlos ante Dios justos. Ahora cuando Dios los ve a nosotros, ya no los mira, como le decía al principio, como trapos de inmundicia. Ya no los mira a nosotros, ya no ve el pecado en nosotros, sino que ahora Él ve a Cristo en nosotros. Ahora Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Esa es la única manera de cómo el ser humano puede declararse justo y libre de culpa delante del Padre, únicamente a través de la justicia de Cristo y del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Es así como nosotros los declaramos inocentes ante el Señor, pero no nosotros. Cristo nos declara inocente a nosotros a través del juez de toda la tierra, que es el Padre.
Ahora usted se da cuenta, hermano, la importancia que es tener a Cristo en el corazón. Muchas personas no entienden lo que Cristo realmente hizo en la cruz del Calvario. Son pocos, hermanos, los que entienden esto, pero el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es sumamente profundo. Es algo bien profundo, hermanos. Ahora, dice la Escritura, hermanos, de que Dios a nosotros los dio de su justicia, los dio de su justicia en Cristo. Y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice la Biblia, Isaías 53:11. Veamos lo que dice la Escritura. Isaías 53, versículo 11. Dice la Escritura: verá el fruto de la aflicción, hablando de Cristo, Isaías profetizando acerca de Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos, dice la palabra. Escúcheme bien, hermanos, cómo dice la Escritura hablando acerca de Cristo, el profeta Isaías. Verá el fruto de su aflicción, o sea, el resultado de su sacrificio, el resultado de su sufrimiento, el resultado de su agonía, hermano, y el resultado de su crucifixión. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? El justificar a muchos y llevar la iniquidad de ellos. Porque así dice la Escritura: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso cuando usted lee la Escritura se va a dar cuenta que cuando Cristo estaba en la cruz dice: consumado es. O sea, bueno, he acabado mi obra. Ahora sí, Padre. Ahora sí. Hermanos, esto es algo bien tremendo. Pero me llama la atención porque dice la Escritura: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Mire cómo la Biblia habla también acerca de lo justo y de la justicia de Cristo. Qué increíble, hermanos. Ahora, dice la Escritura, sigue diciendo, hermanos, en 2 de Corintios, vamos a ver lo que dice la Escritura. 2 de Corintios 5, 21, dice la palabra del Señor. Mire qué tremenda palabra esta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos declararlos justos ante Dios cuando nosotros sabemos de que no hay nadie justo ante el Señor? Ahora, dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo es que nosotros entonces podemos presentarlos como justos ante el Señor? Son únicamente a través de la justicia de Jesucristo, porque Él es sumamente justo. Hermanos, vuelvo y yo siempre me hago esta pregunta: ¿realmente cree usted que necesitamos de Cristo para declararlos justos ante el Señor? Toda la vida, hermanos, toda la vida. Porque el hombre fuera de Cristo está perdido. El ser humano sin Cristo está perdido. ¿Cómo el hombre va a declararse bueno por su propia cuenta ante el Señor? No, hermanos, no. Solamente Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y Cristo se apareció para ser bautizado por él, cuando Juan el Bautista lo miró, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en él nunca hubo pecado ni hubo engaño en su boca. Él era el único que tenía la capacidad de parte de Dios de poder limpiarnos a nosotros de todos nuestros pecados, de la inmundicia del pecado y de la asquerosidad del pecado, y así podernos presentar ante el Señor como buenos a través de su sacrificio y del lavamiento y a través de la regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Únicamente a través de Cristo, hermanos. No podemos declararnos a nosotros justos. No podemos justificarnos ante Dios confiando en nuestra propia justicia. Como por ejemplo
He escuchado decir personas que dicen, no, hermano, pero yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a veces al que necesita. Está bien, pero acuérdese de que Él a nosotros no lo salvó. Cristo, dice la Escritura, que Él no nos salvó a nosotros por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra. Ahora, nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras, hermanos, lo siento mucho. Dice la Escritura que no por obras para que nadie se gloríe, porque, hermanos, ¿cómo yo puedo decir que voy a ser salvo por obras? Como le decía anteriormente, a través de la ley. ¿Cómo yo puedo decir que voy a ser salvo por la ley? ¿Cómo yo voy a decir que soy salvo por hacer buenas obras? No, hermano. Y son buenas, porque dice la Escritura que por ellas vamos a ser galardonados, ¿verdad? Ellas van con nosotros al partir de esa tierra hacia la presencia del Señor, y vamos a ser galardonados por nuestras buenas obras, pero no vamos a ser salvos por nuestras buenas obras. Recuerde que somos salvos únicamente por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo a nosotros nos fue dada la justicia de Dios. Hermanos, el amor de Dios y su justicia nos fue dada por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, veamos lo que sigue diciendo la Escritura. Primera de Juan. Gloria sea el Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice la palabra. Hermanos, nosotros, es que no hay nadie, no hay quien busque a Dios, pero a Él le plació a nosotros darlo de su amor a través de Cristo. Hermanos, entonces por eso usted tiene que saber que la justificación el hombre solo la puede obtener a través de Jesucristo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, dice la palabra. O sea, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos aquí, está bien, dice Pablo. Ustedes tienen que saber de que por causa de Adán, todos son considerados pecadores ante el Señor. Pero por medio de Cristo, el justo, por medio de Él, vino la justificación, dice la palabra del Señor. Por eso que, vuelvo y repito, nosotros somos justificados ante Dios únicamente a través de Cristo, hermanos. Fuera de Cristo es difícil. Es difícil, hermanos. Ahora, juzgue usted, hermanos, si es necesario y es útil tener a Cristo. Yo digo que sí. Toda la vida yo digo que sí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Ahora, hermanos, Cristo es el único que pudo satisfacer lo que el Padre demandaba. Escúcheme bien, según sus atributos de justicia. ¿Cómo así? Si yo vengo hablando de un tribunal terrenal, si yo vengo y me presento ante el juez y no hay un abogado y solo están ahí los acusadores, el juez va a demandar justicia y está ahí para decretar justicia. Es más, hermanos, mire qué tremendo esto, que Dios, aparte de ser nuestro juez, también es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Fuera de Cristo, ¿quién nos va a librar a nosotros, hermanos? Nadie. Estaríamos perdidos sin Cristo. Es por eso que necesitamos del Señor para ser
para no ser juzgados por Dios y ser lanzados a un lago de fuego. Hermanos, morir sin Cristo es algo terrible. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Lo triste es morir sin Cristo, hermanos. El día de la resurrección, los que mueren sin Cristo van a ser entregados y ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego. Ya los que estamos en Cristo no, porque ya el juicio y la ira de Dios, lo que Dios demandaba por nuestros pecados y nuestras iniquidades, Dios la derramó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Ahí Dios derramó toda su ira por todos los pecados de la humanidad. Ahí Cristo fue el único que pudo satisfacer la ira del Padre sobre la humanidad y sobre un mundo pecador. Solamente Cristo. Cristo fue, como dice la Escritura en Isaías 53, fue desfigurado. Fue desfigurado. Fue herido por nuestras rebeliones, molido, dice la palabra, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra. Entonces, es por eso, hermanos, de que el que está en Cristo y cree en Cristo para vida eterna, ya el juicio ya no está destinado para estas personas. Tristemente, muchas personas mueren sin Cristo y estas personas están reservadas para ser juzgadas en el gran trono blanco y luego ser lanzadas al lago de fuego, como dice la Escritura. Ahorita, hermanos, estamos a tiempo de buscar del Señor y procurar obtener la justicia de Dios y dejar de estarlos justificando nosotros ante el Padre por nuestra propia cuenta. No, hermanos, necesitamos ser justificados ante Dios únicamente y a través de la justicia de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar porque quiero terminar esto. Amén. Dice la Escritura de que somos justificados únicamente por medio de la gracia de Cristo. Romanos 3:24 dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Imagínense, hermano, cómo es que somos justificados nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y la verdad que sí, que eso es pura gracia, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor, así como Dios echó a Adán y a Eva del huerto del Señor por causa de sus pecados. Dios los echó del